Partirá ahora su segunda ponencia, el envío misionero en un mundo líquido, de tal manera que nos situará ya de manera un poco más práctica en la realidad en la que tenemos que hacer ese primer anuncio, esa evangelización en estos momentos en los que vivimos. Cuando quiera, don Francisco. Muy bien, pues esta mañana nos hemos centrado en el anuncio, ¿no? En el envío. Ahora vamos a mirar a los destinatarios, sobre todo. Eh, y hay que comenzar señalando, pues, algo obvio que es los profundos cambios vivimos en nuestro tiempo. De hecho, el Papa Francisco, ¿sabéis?, habla de un cambio de época, no de una época de cambio, sino un cambio de época. Estamos en unos profundos cambios. Subrayaré algunos elementos de estos cambios. Uno de los elementos o de los pensadores que se ha tenido en cuenta y que está en el título de esta ponencia es este señor, bueno, ya murió en el 2017, Zygmunt Bauman, que tuvo la idea de retratar la sociedad posmoderna o la sociedad contemporánea como líquida. Tiene varios libros, bastantes libros, La modernidad líquida, La vida líquida, etc., hablando de este tema. Líquido es una metáfora para comprender el mundo actual. Los líquidos son fluidos, sin forma definida y fija, y eso pasa en nuestra sociedad, que es inestable, está llena de incertidumbres y por ello tiene un carácter fluido. Yo me voy a fijar, vamos a ver como 4 grandes características de nuestro mundo. Y a cada una de ellas yo iré diciendo algunas ideas de respuesta pastoral, pero no son soluciones mágicas, no tengo, no creo que existan, sino simplemente pues algunas intuiciones, algunos acentos que creo que se podrían o se deberían poner. Muchas de las cosas ya las sabéis. Son 4 características que creo que tenemos en nuestra sociedad. Es una sociedad líquida, individualista, plural y postcristiana. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero, vivimos en un mundo líquido. Comenzamos fijándonos en el análisis que hace Bauman de la sociedad moderna, que está caracterizada por la falta de estabilidad en las relaciones sociales, económicas y políticas y por los cambios rápidos a los que hay que adaptarse. Por eso habla de esa vida líquida. Yo señalo como 4 características de esta sociedad líquida. Primera, no hay valores sólidos. Todo se considera volátil y caduco. Todo es revocable, liviano. No hay una autoridad que aglutine. Las relaciones humanas también se viven de esta manera. Las realidades, él dice, las realidades sólidas de nuestros abuelos han desaparecido, que era una familia estable y un trabajo para toda la vida. Eso ha desaparecido, ya no existe. El mundo ahora es más precario, es mucho más provisional y ansioso de novedades. Segundo, no hay vínculos fuertes, ni en lo afectivo ni en lo laboral. En las relaciones humanas se tiene miedo a perder la libertad, por lo que hay son compromisos a corto plazo, relaciones, entre comillas, libres, sin ataduras, a veces de usar y tirar, lo que provoca también devastación emocional y mental, sobre todo en los jóvenes. Se considera perjudicial el compromiso estable. Es curioso que Bauman dice que la familia es un zombie, es decir, un muerto viviente. Es decir, es una institución que cumplió una función, vive aún, pero está muerta. Y dice, no sé si se podrá resucitar. Es bastante negativo en este asunto, a la vista de lo que... Tercero, en un mundo líquido es muy fácil caer en la trampa de las redes sociales. Pues el mundo virtual es líquido, no hay nada, nada estable. Es fácil perder de vista la diferencia entre lo real y lo que es irreal. Aquí hay un autor que a mí me gusta bastante, que está de moda, un filósofo
que es de origen coreano, que se llama Byung-Chul Chan. Y es... no sé si no habéis leído nada. Es de... Sí, sí, está profesor en Alemania, ¿eh? Y tiene un librito que se llama No cosas, y es sobre la realidad virtual. No hay cosas, ni hay relaciones humanas tampoco. Es decir, dice, en ese mundo, en el mundo virtual, el otro como misterio, el otro como mirada, el otro como voz, desaparece. Es decir, en ese mundo no está. Es un tema que está en Evangelii Gaudium también, que habla de este tema, y después en Fratelli Tutti, de todo este tema de las redes sociales. Y es también una sociedad que carece de proyectos colectivos. Es decir, no hay sueños colectivos, no hay un proyecto, porque es una sociedad muy individualista, que será la segunda característica. ¿Cómo anunciar el Evangelio en este mundo? No lo sé, pero algunas cosas que hay que tener en cuenta, claro. Alguna cosa que hay que tener en cuenta. Uno, una evangelización más personalizada. No podemos seguir pensando en términos de masas, sino de personas. No podemos tirar atrás. El anuncio del Evangelio requiere sentarse a escuchar, con paciencia y con atención, atendiendo a cada persona concreta, en la situación en la que está, sin prejuzgarla. No nos podemos situar ante los demás juzgando, condenando, sino con respeto, con apertura de miras y con empatía. Frente a ese dominio de lo virtual, de las redes sociales, el Papa en Fratelli Tutti habla de la importancia del encuentro con el otro, de la escucha, de la acogida. Dice, a veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien a la otra persona. Primero, por tanto, personalizar, escuchar al otro. Segundo, acompañar. Acompañar es una palabra que estamos repitiendo mucho, ¿no? Acompañar a las personas, yo digo, en su crecimiento afectivo y espiritual. Son dos pasos. Primero, el tema del acompañamiento afectivo, porque hay que sanar esas relaciones sin vínculos. Yo creo que en nuestras parroquias, en santuarios, tenemos experiencia de personas heridas que se acercan a nosotros, destrozadas por experiencias negativas de relación con otros. En mi diócesis hay un santuario que es Santuari de Lord, donde va mucha gente de este tipo, personas pues, heridas por la vida, por las cosas que han vivido, a encontrar paz, a encontrar serenidad. Hay que facilitar ese acompañamiento, potenciar las instituciones como la familia, que son los primeros que atienden y son lugar de sanación. Aquí se inserta esa llamada a ser hospital de campaña, ¿no? que lanza el Papa Francisco, ¿no? La gente nos pide lo que pedía Jesús, cercanía y proximidad. Antes he citado a Madeleine de Brel, que dice también, el mundo se retuerce en dolores casi infinitos, la Iglesia tiene que cuidar de él. Y después está acompañar en el camino a la fe. Este tema del acompañamiento salió en el Sínodo para los Jóvenes, está en el Congreso de Laicos del 2000, el tema del acompañamiento, está en Evangelii Gaudium. Necesitamos acompañar. En Evangelii Gaudium se dice, la Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos, laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan a quitarse las sandalias ante el terreno sagrado del otro. Caminar, habla también de caminar al ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa, llena de compasión, que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Y en Christus Vivit también se habla mucho del acompañamiento y de las características que tiene que tener el acompañante. Y en tercer lugar, crear espacios de silencio y de interioridad que favorezcan la búsqueda de Dios. Ese filósofo coreano que he mencionado dice
que lo sagrado está ligado al silencio y que sin espacio para la escucha no es posible encontrar la trascendencia. Bueno, por eso la hipercomunicación, el ruido de la comunicación desacraliza, profana el mundo. El mundo está profanado, por tanto. Solo en el silencio, en el gran silencio, establecemos la relación con el innominado que nos supera. Por eso, en medio del desierto de las ciudades hay que encontrar ese tiempo o esos espacios verdes para que se pueda respirar al absoluto. Vale. Segunda característica. Es un mundo individualista. Esto está ligado al anterior, porque la vida líquida conduce al individualismo. Pero el individualismo viene de más atrás, porque ya la modernidad es profundamente individualista. Ya la modernidad considera que una conquista el valor del individuo por encima de la comunidad. Solo que la posmodernidad que estamos viviendo ha acentuado ese aspecto que ya estaba en la modernidad. La cultura posmoderna rechaza los grandes relatos, las utopías de la modernidad y se fija en el individuo en particular. Y he puesto tres características. Una, todo está centrado en la realización personal. Hay un filósofo, también un sociólogo francés, que es Lipovetsky, ya escribió en los años 80 un ensayo que se llamaba La era del vacío, ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Y describe, y dice, vivimos una nueva fase del individualismo, una segunda revolución individualista. Se ha perdido la confianza en la transformación de la sociedad y todo se centra en el individuo. Ahora preocupa la salud, cultivar las fuerzas, el deseo, las posibilidades de elección, la obsesión por la terapia, el deporte, la dietética, tener buenos ingresos, todo centrado en uno mismo. Segundo, vivimos una explosión de los sentimientos. No hay valores vinculantes, no hay nada absoluto. Todo la ética queda reducida al me gusta, al sentimiento. No hay barreras morales, nada está prohibido. Solo cabe una afirmación débil, es decir, yo aquí, ahora, pienso esto. El teólogo italiano Armando Matteo ha calificado esta sociedad de la sociedad del Peter Pan, ¿no? Y tiene una obrita que es Convertir a Peter Pan. Sociedad del Peter Pan porque vive el mito de la eterna juventud. Todo el mundo quiere ser joven y comportarse como se comportan los jóvenes. El perfil del adulto se ha vuelto, dice, más hacia sí mismo, cada vez más narcisista y ególatra, cada vez más cínico y manipulador. Y dice, la mejor imagen para expresar esto es Peter Pan, ese niño que no quería crecer y que hoy ha encontrado un alojamiento confortable en el corazón de los adultos. Y se da también, el individualismo supone una crisis fuerte de las instituciones, porque lo que conduce también a la soledad y al desarraigo de las personas. Se disuelven los vínculos que unían al individuo con la institución. En los tiempos premodernos, la comunidad o la institución estaba por encima del individuo, pero ahora son los individuos los que construyen sus propios sistemas según sus preferencias. Y esto se refleja en la desconfianza en la política, en la desconfianza en todas las instituciones internacionales, sea la ONU, Fondo Monetario Internacional, lo que sea. Y desde el año 2007, desde la crisis del 2007, los partidos políticos populistas que crecen, que es todo aprovechando esta desafección de la institución. Y también se desconfía de la Iglesia, debilitándose el sentido de pertenencia a la misma. Hay un abismo entre lo que creen las personas y la doctrina oficial de la Iglesia. Cada vez los individuos ven la Iglesia más como una agencia de servicios, que presta servicios religiosos. Voy allí a encargar una misa o no sé qué. Se da un primado de la elección y, como sabemos también, una especie
de bricolaje religioso en que la gente mezcla cosas de una y otra creencias. Algunas cosas que se pueden hacer para anunciar a Cristo al individuo posmoderno. Yo lo primero que digo es que este hombre individualista no vendrá espontáneamente a nuestras iglesias. Hemos de salir a buscarlo con la luz y la gracia del Evangelio. Nosotros no podemos quedarnos esperando el retorno a casa de aquellos que se marcharon. Hemos de salir, y eso exige poner toda la pastoral en clave de misión, como sabemos muy bien. Y lo primero es amar a esas personas, porque no se evangeliza si no se ama, acogerlos con cariño. Una segunda tarea importante para mí es cuidar los pasos previos a la fe. En la teología clásica se hablaba de los preámbula fidei, las cosas que iban delante. Entonces la teología hablaba de la existencia de Dios, bueno, una serie de verdades. Pero yo creo que hay unos preámbula fidei también, hay unas cosas que hay que cuidar, porque vivimos en un clima cargado de prejuicios sobre la fe, sobre la Iglesia, y además nos tropezamos con unas personas en las que es muy difícil anunciar el Evangelio porque han perdido toda la ilusión por encontrar la verdad, por buscar el bien, y es muy difícil. Cuando una persona ya ha perdido todo eso, en este sentido yo creo que hay dos tareas de estos preámbula fidei o pasos previos a la fe. Una, derribar bastiones, es decir, derribar los prejuicios. Son muchos los prejuicios de nuestra generación sobre la fe, el cristianismo, la Iglesia. Los medios de comunicación, pero no solo ellos, han contribuido a difundir una imagen de la Iglesia de los cristianos que cuesta mucho combatir. Pero la segunda tarea, muy trabajosa, es antropológica, que es para combatir esta era de lo light, de lo superficial, del me gusta, de la diversión, hay que suscitar el amor a la belleza, a la verdad, al bien. Y a veces, en conversaciones con algunos colegios católicos, digo, lo primero que tenéis que hacer es esto, que los jóvenes, no anunciar a Cristo, no, empecemos más abajo, que quieran, que busquen la verdad, que amen las cosas bellas, que busquen el bien y se comprometan con el bien. Creo que eso es fundamental, porque si no tenemos una persona que no busca el bien o que no, ¿qué le vamos a explicar? ¿Qué le vamos a decir sobre Cristo? Si su libertad es solo elegir lo que me gusta, creo que hay que gastar tiempo en esta preparatio evangelii, preparación para el Evangelio. Vale. En tercer lugar, hay que educar el deseo. Este tema también creo que es muy importante. Educar el deseo. Porque nosotros sabemos que en el corazón de cada hombre está el deseo del absoluto, pero muchas veces, puede estar oculto entre una maraña de sentimientos y de deseos. Blondel, uno de los grandes de la teología, decía, nuestros deseos a menudo ocultan nuestros verdaderos deseos. Es decir, nosotros sabemos que en el corazón de todo hombre está el deseo de bien sin límites, de una felicidad absoluta, de alcanzar el sentido de la belleza, pero todos estos deseos que apuntan a algo absoluto pueden estar ocultos y apagados. Hay que educar el deseo. Hay una pedagogía del deseo que tiene que ayudar al hombre a sentir la nostalgia de Dios, que es una verdadera puerta al misterio de Dios. Vale. Hay una catequesis preciosa de Benedicto XVI sobre este tema, muy bonita. Dice, cada bien que experimenta el hombre tiende al misterio que envuelve al hombre mismo. Cada deseo que se asoma en el corazón humano se hace eco de un deseo fundamental que jamás se sacia plenamente. Y habla de esa educación del deseo.
4. La vía de la belleza. La vía pulcritudinis. La experiencia de la belleza es camino de encuentro con Dios. A este hombre individualista sí le podemos presentar la belleza, invitándole a elevarse desde la belleza sensible hasta la belleza eterna. Hay 3 vías principales de acceso a la belleza. Primera, la creación, la belleza de la creación, de las cosas creadas. Es importante poner en contacto a las personas con esta belleza y con todo el potencial simbólico que tiene la creación. El segundo son las artes, que poseen la capacidad de evocar el inefable. La belleza artística suscita emoción interior, provoca el silencio, el salir fuera de sí, es un instrumento de evangelización. Y el tercer camino es la belleza de Cristo, la belleza luminosa de Cristo, su santidad, su perfección, que brilla en la liturgia también. El directorio para la catequesis dice: contemplar la belleza provoca en la persona sentimientos de alegría, placer, ternura, plenitud, sentido, abriéndola así a lo trascendente. El camino de la evangelización es la vía de la belleza y, por tanto, toda forma de belleza es fuente de catequesis. Y, por último, solo subrayar también que creo que es muy importante en este contexto la atención al catecumenado bautismal y la iniciación cristiana. Ha salido por ahí todo el tema del catecumenado. Es importante cuidar la preparación al bautismo de niños, pero hemos de poner mucho hincapié en los adultos. Es decir, no podemos dedicar muchísimo tiempo a los niños y abandonar lo que es el catecumenado de adultos. Hay que apostar fuerte por este catecumenado. Y no sé si lo estamos haciendo. Yo confieso, padre, que no. Y tengo la sensación, yo ahora hablo de mi experiencia de Menorca, no de Solsona. Menorca estaba, hace un año estaba yo allí aún. Allí sí que teníamos catecúmenos y los cuidábamos, yo hablaba mucho con ellos, les daba retiros, pero no sé si lográbamos incorporarlos a la comunidad cristiana. Es decir, al final eran otros bautizados, pero no practicantes. Y dices, bueno, no sé, yo creo que aquí tenemos que poner mucha carne en el asador. Y nuestras parroquias no pueden ser solo comunidades litúrgicas o comunidades caritativas, sino comunidades catecumenales también. Comunidades que incorporen a los cristianos a ellas. Vale. Tercera característica de las que he subrayado, ¿no? Pluralismo. Vivimos en una sociedad muy plural. Eso lo percibimos cada día, y cada día más. La globalización, salimos a la calle y ya vemos gente de todos los países, de diversos países, de creencias. Hay un autor que se llama Peter Berger, que tiene una obra que se llama Los numerosos. Peter Berger es un sociólogo clásico de Estados Unidos. Los numerosos altares de la modernidad. Es decir, la modernidad, la tesis suya es: en la modernidad lo que tenemos son numerosas visiones del mundo, muy distintas. Él dice, se había dicho que lo que vendría es una secularización muy fuerte de toda la sociedad. Dice, sí, pero lo que encontramos son numerosos altares. Tenemos una gran pluralidad. Y él distingue como dos pluralidades, dos tipos de pluralidades. Uno, lo que se da entre discursos religiosos y discursos seculares. Yo creo que es importante subrayar esto, pero bueno, no lo haré mucho porque ya sabemos lo que ha pasado. De un mundo en el que el catolicismo era la religión dominante, hemos pasado a una sociedad laica en la que muchos de sus miembros han abandonado las creencias de su niñez o han dejado de practicar la fe. Las estadísticas en este sentido son apabullantes. En nuestro país, el 15,9% de las personas se declaran no creyentes, pero entre los jóvenes de 15 a 24 años es el 49%. Casi la mitad de la población se declara no creyente.
católicos el 68,2% y los jóvenes solo el 44%. Ahora es más fácil declararse ateo que declararse cristiano, o agnóstico como mucho. Los espacios públicos, como en el mundo de la cultura, los medios de la comunicación o la política, no se puede decir uno que es cristiano, porque el cristiano es cuestionado inmediatamente y muchos prefieren ocultar la fe. Hace unos años hubo una polémica de uno que se llama Carrocho, ¿no?, que escribió ¿dónde están los cristianos? Y preguntaba, ¿dónde están los cristianos? En la vida pública, en la universidad, ¿dónde están? Porque están callados. Y es verdad, en parte tiene razón. Vale, por tanto, mundo secular y el mundo religioso. Y desde la segunda, Berger dice, el segundo gran tipo de pluralidad es la que se da dentro de las diversas religiones, es decir, la diversidad religiosa tan grande con la que nos tropezamos. Eso es cada vez mayor entre nosotros. Nosotros estábamos la España católica y tal, pero ahora lo que tropezamos es una gran diversidad, los tenemos en nuestras ciudades. He sacado por aquí, el mundo musulmán son un 4% en España ya, es decir, un 4% ya es una minoría bastante considerable. Pero en cualquiera de nuestros pueblos, hasta en los pequeños que yo tengo allí en mi diócesis, que es rural, pues también existen mezquitas, a veces templos budistas o templos... Y también son muchas las personas que se declaran buscadores de espiritualidad, sin una visión definida de Dios. A veces con un deseo indefinido, buscando prácticas relacionadas con New Age, técnicas de autoayuda, mindfulness, Reiki, psicología transpersonal. Otras veces, incluso desde el ateísmo, hay algunos que sostienen que hay que vivir una espiritualidad, sin Dios, pero una espiritualidad, ¿no? Por eso lo que nos encontramos es un mundo muy plural, con personas que viven al margen de religión y otras que son muy religiosas y otras que se declaran en búsqueda. Tenemos numerosos altares, usando la imagen que este autor usa. ¿Cómo proponer el cristianismo en esta sociedad? Bueno, también algunas ideas que bueno, no sirven para nada, pero bueno, primero, bueno, quiero decir, que después dice, bueno, vale, bien, vale. Hemos de proponer de manera incansable, con humildad y audacia a Jesucristo. Y aquí yo pongo el acento en el estilo. Es fundamental cuidar cómo lo hacemos, el estilo del evangelizador, la manera de proponer la fe, con mucha humildad. En la carta de Pedro, sabéis que allí se dice que el cristiano debe dar razón de la esperanza a aquel que se la pidiere, pero dice enseguida, con humildad, con amabilidad y respeto. A veces nos fijamos en la primera parte y no en la segunda. La primera parte es importante, dar razón de la esperanza, pero con amabilidad y respeto. Es decir, yo creo que antes de entrar en qué tengo que... cómo hay que hacerlo, respetando la conciencia de los demás. Nosotros proponemos, ofrecemos, no imponemos, ofrecemos una verdad que nos ha llenado, algo que nos ha... Por eso nuestra propuesta siempre tiene que tener estilo del diálogo, como Jesús con la samaritana, con los discípulos de Maús, etc. De diálogo con las personas. Segundo, respecto al contenido de la propuesta. Vale, subrayo solo unas cosas que ya sabéis. Primero, recuperar la persona de Jesús como núcleo de la fe. Dar razón de la fe es hablar de la relación que vivimos con alguien. Crear espacios en los que la gente llegue a conocer a Cristo como el Señor viviente. De ahí la importancia del primer anuncio, que ya sabemos. La proclamación del querigma es lo primero cualitativamente. En segundo lugar, ir al corazón del Evangelio, que dice también Evangelii Gaudium, evitando que lo cristiano se identifique con elementos que son secundarios. Y esto requiere ir al origen, al centro de todo. Volver a comprender lo periférico desde lo central.
retornar al centro de la fe. La fe, hay jerarquía de verdades, dijo el concilio, explicó muy brillantemente, ¿no? Concentrarse en lo esencial, en las verdades fundamentales, que son las que importan y las que hacen comprensible lo otro. No podemos empezar por las periferias. Muchas veces nos piden empezar por la periferia, por la parte de fuera. ¿Qué dice de la homosexualidad? Mira, tengo que hablarte del ser humano, de la creación, de ser imagen de Dios, etc. Pues si empiezo por ahí, es decir, ¿entendemos? En tercer lugar, presentar el cristianismo como gracia, antes lo hemos dicho, ¿no? Fácilmente transmitimos una visión deformada del cristianismo cuando lo presentamos como un conjunto de obligaciones y normas. Sin querer, lo convertimos en una religión más. El cristianismo no es una religión como las otras, porque es sobre todo gracia. Lo primero para la fe es el don y no la exigencia. Lo primero es que Él nos amó. No podemos precipitarnos diciendo a alguien que tiene que hacer esto o lo otro, si no ha descubierto que Dios le ama. Por eso el Papa dice que la predicación moral cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis, no es una filosofía, no es un catálogo de pecados y de errores, sino respuesta al amor gratuito de Dios. Tercero, el objetivo es conducir a Cristo, al encuentro con Cristo. La fe cristiana no es un conjunto indiscriminado de afirmaciones dogmáticas, ni un sistema de normas morales o de directrices para el culto, sino relación con una persona que vive. Por eso la finalidad de todas nuestras catequesis, homilías, testimonios, acciones, es conducir a Cristo. Llevar al encuentro personal con Cristo, para que las personas puedan experimentar su amor y decidirse a seguir un camino de vida como Él. Por eso la catequesis tiene que tener un carácter mistagógico. Nosotros sabemos mucho de eso porque dedicamos, nosotros los del SIC, de catequesis, la última reuniones nuestras de formación fueron la mistagogía, porque la iniciación al misterio de Cristo, a través de todos los medios que tiene la Iglesia, la liturgia, los símbolos, etc. Hay que introducir en el misterio, poner en contacto con Jesucristo, con el respaldo de la comunidad, porque la mistagogía tiene un carácter también comunitario. 4. Abiertos al diálogo con todo. Es decir, en un mundo plural como el que estamos, el cristiano es un hombre de diálogo, tiene que ser un hombre de diálogo con todos, con las culturas, con las religiones, con todas las lenguas, para reconocer las riquezas que tienen y aprender a caminar juntos. La Iglesia tiene que abrirse al diálogo. Hay un texto del concilio que a mí me gusta mucho, incluso escribí hace muchos años un artículo sobre esto, que dice: la Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumplan plenamente en ella las palabras de Dios. Es decir, la Iglesia está en camino y busca la verdad. El que tengamos a Cristo y Cristo sea la verdad no nos evita el tener que caminar con mis hermanos los hombres también en la búsqueda de la verdad. Porque la verdad es Cristo, pero yo tengo que apropiármela. Y eso no está garantizado, por el hecho de que Jesús sea la verdad. La Iglesia camina. Y eso quiere decir que necesito hablar con los cristianos, con los otros cristianos, con las otras religiones, pero también con la ciencia, con la Iglesia, o el cristiano tiene que ser hombre de diálogo, en un mundo plural. Nosotros no podemos enrocarnos en nuestras posturas, ni construir guetos, que a veces hay una tendencia a decir, hagamos un gueto, la opción benedictina esa, hagamos aquí nosotros, no, nosotros somos hombres de diálogo. Dicen que un poco de gueto sí. Vale, vale. Yo creo que es importante el diálogo con la cultura, con la razón y las ciencias y con las religiones. Y no porque yo esté en la comisión, defiendo mi trabajo en la comisión. Y vale, y último,
en esta parte, sin renunciar a la presencia pública. Es decir, los cristianos tenemos una propuesta de transformar la sociedad con la levadura del Evangelio. No queremos dominar la sociedad, pero tampoco nos resignamos a que se privatice nuestra fe. Deseamos que nuestra experiencia se inscriba en el tejido social, no debido a nuestro poder, sino a la aceptación libre de la propuesta que hacemos desde la fe. Por ello es importante alentar la presencia de los cristianos en la vida pública, en el entramado social, cultural, en los medios de comunicación, en las redes sociales, etc. Porque ellos son iglesia en el mundo, como aquel documento tan bonito hablaba sobre el laicado. Y último, una sociedad post-cristiana. La secularización es tan fuerte en las sociedades occidentales, la pérdida de Dios, de lo religioso, el descenso alarmante de la práctica, que todo esto ha conducido a hablar de que nos movemos en una sociedad post-cristiana. Con ello, subrayamos fundamentalmente tres cosas. Una, se ha extendido la indiferencia religiosa. Son muchas las personas que les da igual la fe. El racionalismo no ha conducido a un ateísmo fuerte, pero ni a un agnosticismo, sino a una indiferencia general, a una aparente ausencia de inquietud religiosa en las personas. Y por otra parte, de irrelevancia de Dios y la dimensión religiosa. Nuestra cultura se ha desvinculado del cristianismo. Hay raíces cristianas y hay conceptos cristianos que están por ahí, de persona, de sociedad, pero están desvinculados ya de su raíz, andan sueltos, lo que provoca debates a veces divertidos. Porque están desvinculados de las creencias que le daban consistencia. De hecho, nuestra cultura se vive y se entiende sin el cristianismo. El cristianismo ya no es la cosmovisión fundamental desde la que se comprende el mundo. Para muchos esto es un triunfo. Se ha logrado la emancipación del cristianismo, que era algo viejo. Se quiere pasar página de la historia y relegar el cristianismo al pasado. Y en este contexto la evangelización es especialmente difícil, porque la increencia actual viene después de 2000 años de cristianismo, y eso significa que cuando anuncias a Cristo a la gente cree que ya lo sabe todo, porque ha vivido en una cultura que ha sido cristiana. Que sea postcristiana, es una cultura que ha sabido algo, pero no sabe nada, o lo que sabe es superficial. El anuncio de la buena noticia hoy debe atravesar un hilo de escepticismo añadido, también por la imagen desenfocada y tergiversada que las palabras cristianas evocan en quienes la escuchan. Como alternativa al cristianismo, algunos proponen una vuelta al paganismo de un modo idílico. Ya hace 30 años Ratzinger ya tiene un libro que es Ser cristiano en una era neopagana. Es decir, porque hay algunos que evocan el hedonismo sin límites, la experiencia de la naturaleza, en su pujanza. Es Dionisos contra el Dios cristiano, que decía Nietzsche. Hay uno de los ideólogos de la posmodernidad, que es Lyotard, en una entrevista dice: dejadnos ser paganos. Y la otra alternativa es el ateísmo militante. Por ejemplo, Onfray dice: dejémonos ya de postcristianismo ni de nada. Vivamos una era abiertamente atea. Pasemos ya de todas las religiones y vivamos una era abiertamente atea. En este panorama hay dos elementos que conviene destacar, dos elementos significativos. Uno, la persistencia de la religiosidad popular. Sobre todo por ahí los de el sur de España saben de esto bastante, ¿no? A pesar de la baja asistencia al culto, las manifestaciones de religiosidad popular, Semana Santa, Navidad, etcétera, fiestas mayores, continúan teniendo fuerza.
con participación de mucha gente de toda condición social y cultural. Y la segunda es ese redescubrimiento de la dimensión espiritual del ser humano. Hay una búsqueda de lo espiritual, un anhelo de espiritualidad. Esta demanda de sabiduría y espiritualidad se extiende por todas las estaciones de tren, en los aeropuertos, las estanterías de los centros comerciales. Encontramos libros que hablan de este tema. Una espiritualidad fuera de las religiones institucionalizadas. Hoy mucha gente, decir que pertenece a una religión o que cree en Dios no se atreve o no le... Pero decir que busca una espiritualidad, en la contraportada de La Vanguardia, el periódico que aquí se lee mucho en Cataluña, ¿no? La Vanguardia, la contraportada siempre sale una entrevista y siempre preguntan, ¿usted cree en Dios? Muchos dicen que no, pero hay muchos que dicen, bueno, busco una espiritualidad, o creo en una espiritualidad. Eso lo dice muchísima gente. Bueno, es una tontería, pero resulta más fácil hoy declararse espiritual que religioso, pero hay una búsqueda ahí. Entonces son dos elementos, la religiosidad popular y la búsqueda de espiritualidad. ¿Cómo anunciar a Cristo en un mundo postcristiano? Primero, creo que es muy importante entrar en diálogo con este hombre para volverle a plantear las preguntas fundamentales. El cardenal Angelo Scola tiene un libro, un librín, sobre el postcristianismo, ¿no? Y allí dice: hoy todavía hay hombres y mujeres que continúan esperando a ese otro que de alguna manera les salga al encuentro, liberándolos y devolviéndolos a sí mismo, continuando a salvarles con su existencia. Es decir, también en el hombre contemporáneo están las preguntas fundamentales. ¿Estoy condenado al vacío de la soledad? ¿Mi existencia está condenada a ser un enigma incomprensible? ¿Qué sucederá al final? Entonces, hemos de aprender a dialogar con ese hombre y al modo en el que él se plantea estas preguntas, que a lo mejor no es como nosotros las planteamos, para tener la audacia también de plantearle la pregunta fundamental, que es: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Es importante saber formular la pregunta como nuestros contemporáneos la pueden entender. Saber detectar dónde y cómo aparece el deseo, de qué manera se asoma en el corazón de los hombres la búsqueda de Dios, cómo aparece en ellos esa búsqueda del sentido de la vida y del hombre. Halleck sugiere que tendría que haber cristianos que fueran buscadores entre los buscadores, para crear islas de diálogo con estas personas. O Theobald, un teólogo también interesante, habla de detectores de los buscadores de sentido. Es decir, en nuestras comunidades tiene que haber un detector de aquellos que buscan algo, que están planteándose algo. Es decir, personas, dice, que posean el arte de la conversación espiritual, del sentimiento de gratuidad y la discreción, y sean capaces de establecer relaciones profundas con los demás. En este ambiente post-cristiano, creo que también un esfuerzo muy grande es presentar el cristianismo como algo nuevo. Mirad, desde el principio, una experiencia cristiana fundamental es que aquello era algo extraordinario y nuevo. Eso pasó con Jesús. Esta autoridad con la que habla es nueva. Pero pasó, y la novedad de la nueva alianza. Pero sobre todo, las primeras comunidades eran muy conscientes de que en medio del mundo que vivían, lo nuevo era lo que ellos hacían. Y por eso hay que vivir una vida nueva, dice Pablo, ¿no? Etcétera. Es decir, había un sentimiento de novedad. Nosotros ahora vivimos un cristianismo que es lo viejo, lo antiguo. Tenemos que recuperar esa novedad. ¿Entendemos? Y presentar el cristianismo como una propuesta, lo último y más revolucionario para esta sociedad. No estamos en el pasado, estamos en el futuro. El Papa tiene un texto muy bonito del Evangelii Gaudium que dice: Él, Cristo, siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad,
Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Él puede romper los esquemas aburridos en el que queremos encerrarle. Y habla de recuperar la frescura original del Evangelio, encontrar nuevos caminos. Tercero, que la Iglesia sea casa y escuela de oración. Esto es importante respecto a todas estas personas que buscan de esta sed del absoluto que se manifiesta, de ese deseo de espiritualidad. Nosotros, cristianos, tenemos una tradición espiritual extraordinaria, extraordinaria. Desde el Hora del Labora benedictino, los ejercicios de San Ignacio, toda la tradición oriental, del mundo oriental cristiano, extraordinaria. Pero la gente no nos percibe como casa de oración. Hay un documento de la comisión nuestra, que es la de Doctrina de la Fe, porque aquí Javier también está en esta comisión de Doctrina de la Fe, que es un documento sobre la oración cristiana que salió hace 4 o 5 años. Y una de las cosas que se dice es, la Iglesia tiene que ser percibida como maestra de espiritualidad y ámbito en el que llegar a una profunda experiencia de Dios. Tenemos que conseguir que la gente, cuando vea nuestras parroquias como escuela de oración y de espiritualidad, y no como una iglesia rígida. Riccardi también dice que hacen falta a estas personas esta respuesta a esta búsqueda de espiritualidad. Vale. Quizás hemos insistido demasiado en la doctrina, en la moral. La gente quiere alcanzar una experiencia religiosa, pero percibe que en nosotros hay demasiadas mediaciones, demasiadas restricciones y normas. La nueva evangelización es sobre todo una escuela de oración. También en la actualidad hay personas, más de las que pensamos, que como los discípulos de Jesús dicen, suplican, Señor, enséñanos a orar. También aquí es importante la calidad de nuestras celebraciones litúrgicas, porque en ellas tiene que resplandecer la dimensión del misterio de Dios. Nuestras parroquias han de ser percibidas como escuelas de sabiduría en el Espíritu. Y, por último, el tema de la religiosidad popular, que puede ser preparación para el anuncio del Evangelio. Decía Pablo VI que en ella se refleja una sed de Dios que solo los pobres y sencillos pueden conocer. Y yo, en Evangelii Gaudium hay un criterio del Papa Francisco sobre este tema de la religiosidad popular que creo que es fundamental, que dice, hace falta acercarse a ella con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar, sino amar. Si nos acercamos a toda esta religiosidad en plan duro, ya sabemos todo lo que vamos a decir. Ahora han aparecido estos que no vienen a misa nunca, ahora no sé cuánto. Mirarlos con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar, sino amar, para entender esa religiosidad y para que esa religiosidad pueda servir, purificándola, catequizándola, para el anuncio del Evangelio. En definitiva, pero bueno, esto ya lo sabemos, personas y comunidades que transmitan la alegría de creer. Lo más importante es eso, personas que con el testimonio de su vida muestren que se vive esa vida nueva del discípulo, que eso es verdad. No se puede dar razón de la fe solo con argumentos, hay que realizarlo de manera existencial. Son precisas personas, testigos, que anuncien la fe desde su propia vivencia. Lo que convence es ese testimonio personal. La luz de la fe, la gracia que supone habernos encontrado con Cristo, la alegría que brota de la experiencia, se irradia, dice el Papa, por contacto de persona a persona, como una llama enciende a otra llama. Cada cristiano puede y debe contagiar a los demás el entusiasmo de creer en Jesucristo. Este testimonio tiene que ser también comunitario. Nuestras comunidades, antes hemos hablado de que la Iglesia es signo de Cristo, ¿no? Nuestras comunidades tienen que ser ese signo, sacramento, parábola, icono de Cristo. Cada comunidad, cada parroquia, lo que exige
una renovación fuerte de nuestras parroquias, fortalecer la vida de las comunidades, crecer en la vivencia de Cristo, del Evangelio. Necesitamos comunidades, para evangelizar necesitamos comunidades vivas, en las que todos se sientan corresponsables de la misión. Comunidades que se dejen impulsar por el Espíritu, que estén atentas en la escucha y celebración de la palabra y en alerta para detectar los signos de los tiempos. Comunidades vigorosas, muy unidas a la Iglesia Universal, muy conscientes del tesoro que llevan entre manos, que sean alternativa, visible, autorizada y convincente para esta sociedad postcristiana. Y acabo diciendo esto, no quisiera que todas estas características nos llevaran a pensar negativamente de la sociedad, porque si le hemos dicho estas cosas, el mundo en que vivimos no es un mundo malo, no es peor que el mundo hace 40 o 50 años, es un mundo diferente, con otras características que tenemos que conocer si queremos evangelizar. Por tanto, no se trata de lamentarnos y echar de menos una época de cristiandad, eso ya pasó, ya no existe, sino afrontar el reto de anunciar el Evangelio a hombres y mujeres que viven en una sociedad postcristiana, pluralista, individualista y líquida. El fin del cristianismo sociológico puede ser una ocasión estupenda para que avancemos a un cristianismo más personal y más convincente. Por eso hemos de vivir el presente como un kairos, como una gracia, como una oportunidad que el Señor nos ofrece. El cristianismo no ha agotado su capacidad de fascinación, sigue teniendo que ofrecer mucho al hombre contemporáneo. Es momento de creatividad, de discernir en común, de explorar nuevos caminos y de perseverar en la tarea. Gracias.